Y así arranca Economía sin Corbata. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Agustín Dateli? ¿Cómo está usted? Muy ¿Cómo bien. estás? José Natanzón. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Bien. Sergio. Compañero. Viñeski. ¿Cómo está? va? ¿Bien? Bien. Estamos todos. Bueno, lanzamos un satélite, el segundo. Estamos contentos, estamos orgullosos. Yo estoy muy contento. Me invadió una cosa de mucha... Esto que decíamos recién en el monólogo. Estamos manejando un satélite desde acá, es impresionante. Sí, el segundo ya. Por ahí además, Pablo, me parece una idea de soberanía muy pensada en función del territorio, solamente del territorio, como si la soberanía fuera solamente evitar que los países limítrofes se te metan por la frontera, digamos, que es la idea básica de soberanía. Esta es otra idea, otra dimensión, uno podría decir, totalmente, de la soberanía, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y la importancia que tiene hoy en día a nivel geopolítico justamente las telecomunicaciones. Sí, y toca varios temas vinculados con la economía, por ejemplo el tema de la industria, la industrialización, que venimos hablando hace tantos programas y muchas veces, que tiene que ver con esto de tener un satélite con la mayoría de los componentes, salvo alguna cosita que tuvo que ser importada, de origen nacional, lo que eso implica en términos de integración industrial y lo que implica estos avances representados en el satélite en términos de innovación tecnológica para el resto de la industria, porque esto después tiene un impacto directo sobre cuestiones vinculadas con otros sectores de la industria. Y además, otro de los temas que se habla mucho en materia económica, las economías regionales. Esto, en materia de comunicación, el hecho de contar con un satélite propio en órbita, tiene un vínculo muy fuerte vinculado con las economías regionales y en términos de competitividad, lo que genera la comunicación, ¿no? El otro día hablábamos de aerolíneas y lo que eso impacta en la competitividad por la conexión. Bueno, en términos de comunicación esto tiene un efecto también similar, así que es muy importante desde varios aspectos, ¿no? Y el Poder Ejecutivo envió al Congreso también un proyecto de ley para desarrollar justamente la industria espacial. Pero esto, como todos sabemos, tiene una historia, Viñeski, que le toca a usted contarla. Tiene una historia y lo interesante es que la Argentina en muchísimos rubros fue pionera. Y luego se pinchó la cosa, ¿no? Pero por motivos políticos, no por motivos científicos o económicos en sí mismos, motivos políticos. Y que ahora volvamos a hacer vanguardia en un tema como este, de lanzar un satélite al espacio, que no se hace con viento a favor, no es un cometa que se remonta, se hace con políticas, con mucha actividad. Bueno, me parece que ver el informe histórico nos va a ayudar a darnos cuenta cómo habíamos arrancado bien y ahora estamos retomando una senda. ¿Cómo llegamos hoy a estar entre los 10 países en el mundo que fabrican este tipo de satélites? Vamos a verlo. Argentina fue el cuarto país del mundo en lanzar al espacio un mono. Fue el 23 de diciembre de 1969. El mono se llamaba Juan, era de la especie Caí y había nacido en Misiones. Realizó un vuelo suborbital a 82 kilómetros de altura, llevado por el cohete Canopus II, lanzado desde El Chamical, en La Rioja. Juan, el mono, volvió sano y salvo y es considerado por algunos como el primer astronauta argentino. Y también fue la demostración de que en este, como en muchos otros rubros, la Argentina supo ser pionera, en este caso del desarrollo espacial, que apenas 12 años antes habían inaugurado los soviéticos cuando en octubre de 1957 lanzaron al espacio el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik I. Si la esfera de aluminio rusa, que dio una vuelta a la Tierra, dejó aturdido a los norteamericanos porque un país que según ellos era inferior tecnológicamente los había superado, la sorpresa se duplicó cuando un mes más tarde el Sputnik 2 orbitó la Tierra con la perra Laika a bordo. En enero de 1958, los estadounidenses pusieron en órbita al Explorer I y así la carrera espacial sumó a su segundo participante. El tercero fue Francia y el cuarto, la Argentina. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Tuvieron que pasar más de 20 años para que la historia satelital argentina diera sus primeras señales. En enero de 1990, el cohete Ariane puso en órbita al primer objeto argentino en el espacio, el Lusat I, que fue obra de radioaficionados pertenecientes a la filial argentina de AMSAT. El segundo satélite
fue el Víctor I, lanzado desde Córdoba en agosto de 1996 por un cohete ruso, con la misión de recabar información y hacer estudios sobre el clima. Y en enero de 1997, lanzado desde la Guayana Francesa, entró en órbita el Nahuel 1A, un satélite de comunicaciones geoestacionario argentino, construido en Francia y Alemania, y operado inicialmente por Nahuelsat y desde 2006 por ARSAT, desde la base terrestre de Benavides en la provincia de Buenos Aires. Con estos antecedentes, en 1998, la Unión Internacional de Telecomunicaciones le otorgó a la Argentina una importante posición orbital exclusiva y un plazo para ocuparla. Ese mismo año llegó al espacio el SAC-A, un desarrollo de la CONAE construido por INVAP. Su objetivo era seguir a la comunidad de ballena franca austral y sacar fotos del país para estudiar la dinámica de las inundaciones y las sequías. Pero a los pocos meses su órbita decayó y se quemó en la atmósfera. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El siguiente capítulo espacial argentino fue escrito recién 9 años después con el PEWENSAT I, un pequeño satélite de 6 kilos con objetivos educativos, construido totalmente en el país por docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Comahue. Fue lanzado el 10 de enero de 2007 desde la base aeroespacial de la India y fue llamado así por el pehuen, el árbol milenario y autóctono de los bosques andino-patagónicos. Bien, esta es una primera parte. Así es. Que nos deja una perlita al final que recordábamos, que lamentablemente recordábamos. Pero hay una segunda parte. Así es, vamos por eso. Antes de ir por la segunda parte, nos vamos a meter, Nathanson, en el contexto mundial. Efectivamente, vamos a pensar, Pablo, a tratar de entender ¿cuáles son los países en el mundo que son capaces de construir un satélite geoestacionario, un satélite de comunicaciones? ¿Y por qué Argentina forma parte de ese club chiquito? Podemos ver un primer mapa donde se ven aquellos países que en este momento tienen la capacidad técnica, la tecnología, la capacidad profesional, la capacidad instalada, como para construir y poner en órbita un satélite geoestacionario como el argentino. Vemos ahí a Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Israel, India, la Unión Europea, en realidad son Alemania y Francia, los países de la Unión Europea que lo pueden hacer, y Argentina. Es un club selecto, un club muy chico de países, aquellos que pueden construir y poner en órbita un satélite geoestacionario. Ahora, la pregunta sería, Pablo, me parece que es una pregunta que vale la pena formularse, ¿por qué? Porque Argentina, quiero decir, un país de desarrollo medio, que es la 20ª economía del mundo, que tiene solo 40 millones de habitantes, logra construir y poner en órbita 2 satélites, digamos. ¿Por qué Argentina lo puede hacer y no lo ha hecho Brasil, México o Sudáfrica? Por citar algunos países que podrían ser similares a Argentina en términos de desarrollo, de tamaño, de PIB, etcétera, de economía. Bueno, por una razón bastante sencilla, que Argentina tiene desde hace medio siglo un desarrollo de tecnología nuclear muy avanzado. Un desarrollo de tecnología nuclear muy avanzado. No hay muchos países en el mundo que tengan el desarrollo de energía nuclear que tiene Argentina. Por ejemplo, el Balseiro, donde estudian los ingenieros nucleares que se forman en Argentina, es la única facultad que forma ingenieros nucleares en América Latina. Vamos a ver un segundo mapa donde se ven los países que tienen energía nuclear. Porque vos sabés que el ARSAT fue fabricado por el INVAP. El INVAP es una empresa cuyo accionista principal es el Estado de Río Negro, que pertenece al Estado de Río Negro y que es a su vez una derivación de la CNEA. La CNEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica. En sentido estricto, entonces, tenemos ARSAT porque tenemos energía nuclear. Estos son los países del mundo, Pablo, son una treintena que tienen energía nuclear. Vemos que están casi todos en el primer mundo, ves cómo están casi todos ubicados en el primer mundo. Argentina forma parte de ese pequeño grupo de 30 países, de 190 países más o menos que hay en el mundo. Argentina es uno de los 30 que tiene energía nuclear y es uno de los 15 que puede hacer el ciclo completo de la energía nuclear. Entonces, la derivación de esta decisión temprana de construir capacidades nucleares para la Argentina es que hoy podemos tener un satélite geoestacionario. Veamos un tercer mapa donde se ven la cantidad de reactores en el mundo y que muestra, me parece, de manera bastante gráfica, bastante ilustrativa,
cómo están casi todos ubicados, los puntitos rojos son los reactores, cómo están casi todos ubicados en el primer mundo, en el norte, digamos, claro. En todos en Estados Unidos, Europa, un poco en Japón. Si te fijas en América Latina hay tres puntitos, digamos, en Sudamérica hay 3 puntitos. Ahora, ¿por qué Argentina entonces tiene energía nuclear? Pues esa es la siguiente pregunta. Si hay un ARSAT, ¿por qué hay una CENEA, hay un INVAP y hay una CENEA? ¿Por qué Argentina tiene energía nuclear? Bueno, porque en 1948 Perón desarrolló un proyecto que se llamó Proyecto Huemul, que fue un científico alemán que le prometió a Perón que en 15 minutos podía hacer una fusión nuclear controlada, es decir, una especie de energía nuclear controlada. Obviamente ese proyecto fracasó porque el Richner, se llamaba el científico alemán que le trajo la idea a Perón, era básicamente un charlatán, pero a partir de ahí Perón tuvo la idea de empezar a desarrollar tempranamente, recordemos que la primera bomba atómica estalló en el 45, digamos. 5 años después Argentina inauguraba la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, Perón desde muy tempranamente, un poco con su mirada geopolítica del mundo, que es que había una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y Argentina tenía que jugar un papel central como tercera posición, no alineándose con ninguno de los dos bloques, tenía que construir su soberanía nuclear, su soberanía atómica. A partir de ahí se desarrolló la CENEA, en el 76 se inauguró el INVAP, y eso fue lo que finalmente permitió, tantos años después, que Néstor Kirchner apostara a la construcción de un satélite geoestacionario propio y que 10 años después lo tengamos en órbita. Excelente, José, muchísimas gracias. Bueno, casi que te invadí un poquito la columna, Natalia, se metió un poco en la historia. ¿Vamos a la segunda parte del informe? Sí, totalmente. Pensar que todavía hay gente que se pregunta ¿para qué sirve mandar un satélite? Y no me refiero a la gente que no sabe realmente, sino a los que con mala leche lo preguntan. Vamos a tratar de contestarlo. Vamos a verlo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. El 16 de octubre del año pasado fue puesto en órbita el ARSAT-1 como parte del Plan Satelital Geoestacionario Argentino, que implica el diseño y fabricación de satélites propios, su puesta en órbita y operación, con el objetivo de defender las posiciones orbitales que le asignaron al país y desarrollar la industria espacial nacional. Esto convirtió al país en uno de los 8 que producen sus propios satélites geoestacionarios y, junto con Estados Unidos, en los 2 únicos de América. Yo me capacité en Francia 1 año y medio para operar un satélite fabricado en Francia. Operé ese satélite durante 10 años. Cuando me dijeron que Argentina iba a fabricar y diseñar satélites, me pareció que era un imposible. Cuando vinimos a Bariloche y no había ni una sala de integración, estaba confirmando que era imposible. Y que en solo 7 años Argentina haya diseñado desde cero un satélite de comunicaciones, que lo haya puesto en órbita y que haya sido 100% exitoso, que hoy haya clientes transmitiendo por ese satélite, es un sueño mejor que cualquier sueño que uno podría haber imaginado antes. El satélite mide 4 metros de alto, 16 de largo, tiene unos paneles solares extendidos y pesa casi 3 toneladas. Ofrece una variada gama de servicios de telecomunicaciones como transmisión de datos, acceso a Internet, telefonía IP y televisión digital a lo largo de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y parte de Bolivia. Su cobertura también alcanza a las Islas Malvinas y al norte de la Antártida y lleva configurados los canales de la televisión digital abierta. Le va a dar el servicio de Internet a 2.500 escuelas rurales y a otros sitios a donde no llega la fibra óptica. Y desde la semana pasada está viajando rumbo a su órbita el ARSAT-2, el segundo satélite de comunicaciones argentino, que fue lanzado desde la base de Kourou, en la Guayana Francesa. Tener un segundo satélite de telecomunicaciones geoestacionario para la Argentina significa demostrarle al mundo que el uno no fue hecho por azar, que acá en Argentina contamos con capacidad, con mucha capacidad para poder lograr hacer satélites, tenemos el conocimiento. Desde su posición orbital, el ARSAT-2 permite iluminar las 3 Américas, desde la tundra canadiense hasta la península antártica,
lo cual significa que la superficie que abarca el nuevo ARSAT está habitada por más de 1.000 millones de personas. Los servicios del flamante satélite implican televisión directa a los hogares, acceso a Internet y telefonía, y su posición privilegiada a nivel transcontinental le van a permitir una explotación comercial muy lucrativa para el Estado. El objetivo es posicionar al país como competidor de servicios de telecomunicaciones espaciales e impulsar el desarrollo de la industria nacional de proyectos audiovisuales hacia el resto del continente. Como el ARSAT 1, el 2 también fue fabricado en San Carlos de Bariloche por INVAP, la empresa estatal de alta tecnología en la provincia de Río Negro. Los dos tienen tamaños parecidos y usan los mismos materiales estructurales, y son consecuencia directa de la política de soberanía satelital que en la última década llevó el Estado Nacional, gestionando ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones la defensa de las posiciones geoestacionarias que le fueron asignadas a la Argentina y fueron amenazadas por un consorcio de capitales internacionales. Y con el tiempo nos dimos cuenta que la gente puede hacer esto, digamos, que la gente en Argentina podemos hacer esto. Y ahora estoy convencido de que podemos seguir al 2 y al infinito y más allá, o sea, es así. Estamos trabajando para mejorar la plataforma, para hacerla más óptima, para poder tener otras bandas de frecuencia, para poder cubrir todas las posiciones orbitales que tengamos para la Argentina. Estamos con una política de Estado estable que me parece que permite garantizar la continuidad de estos proyectos, y para eso estamos trabajando. Todo esto se logró gracias al alto nivel de inversión pública para el desarrollo de los satélites ARSAT y permitió la permanencia en el país de técnicos e ingenieros y la creación de puestos de trabajo altamente calificados, lo cual fue fundamental para el desarrollo de la industria espacial argentina y latinoamericana. Estamos, evidentemente, ya no ante una inversión de infraestructura, sino ante una inversión en soberanía espacial. Ahí va el capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Esa corbata. Celebro la decisión de musicalizar de esta manera el final del informe. Me encantó. Muchísimas gracias, Sergio. Datelis, sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para ver los números del ARSAT? Bueno, vamos a ver algunos números y algunas reflexiones, después de escuchar al flaco feliz. A ver, primero, el programa pasado habíamos hablado de cuestiones vinculadas con, ¿te acordás? La gestión pública, la gestión privada. Esto es un claro ejemplo de integración público-privada y donde es fundamental la decisión política. Todo esto no se hubiera podido hacer sin decisión política, y la participación de diferentes actores vinculados con el sector público en esto de articular la comunidad científica con sectores de la industria y que implica... Sí, empresa pública bien gestionada y exitosa. Tal cual, y que implica agregar valor. Ya están los números. Sí, ya están los números. Vamos con algunos números, después te comento alguna cosita más. Esto que tenemos ahí, en lo que estamos viendo en el gráfico, es los ingresos mundiales que se generan por construcción y lanzamiento de satélites geoestacionarios. Esto está hecho para el periodo 2004-2012. Lo que vemos ahí es por países, los principales países que generan estos ingresos a nivel mundial: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y el resto. Obviamente por tamaño dominan esos grandes países. Generan un total en ese periodo de 51.000 millones de dólares, como para tener una idea del potencial de generación de valor que tiene esta industria vinculada con la construcción y el lanzamiento de satélites. Después tenemos otros datos también vinculados con la industria mundial que dan cuenta de la relación entre las posiciones orbitales asignadas, ¿sí? Se asignan posiciones orbitales a los países, y dos variables: la población y el PBI per cápita, medido en miles de dólares. Lo que muestra ese gráfico es que la correlación que se observa entre las posiciones orbitales asignadas es con el PBI per cápita, o sea, no con la cantidad de población. Fíjate lo que pasa en el caso de China, donde las posiciones orbitales son mucho menos, la población es mucho más grande, y países con poblaciones
mucho menores tienen más posiciones orbitales, porque esto está vinculado directamente con el crecimiento, con el desarrollo, con el nivel de riqueza que tiene esa economía. Argentina, por ejemplo, tiene 2 posiciones orbitales asignadas, un PBI per cápita en miles de dólares de 16.000 y una población de 40 millones. Entonces, ahí es donde se ve el vínculo entre desarrollo, crecimiento y las posiciones orbitales. Y te hago un pequeño paréntesis con algo que tiene que ver con lo que hablábamos recién de la gestión pública-privada. En la década del 90, la empresa privada, que era Nahuelsat, que manejaba, administraba esta cuestión vinculada con los satélites, estuvo a punto de perder la posición orbital asignada a Argentina por no haber hecho las cosas como correspondían, y eso fue lo que empujó a la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner en el año 2006 de llevar la ley 26.092 adelante, que es la ley que permitió la creación de ARSAT, que es la empresa que hoy estamos viendo que lanzó el satélite. Entonces estuvimos a punto de perder la posición y logramos sostenerla por esta decisión política que llevó a la creación de ARSAT. Y por último, vinculado también con esto de la participación pública, vamos a ver un dato para el mercado argentino de los datos por satélite para el año 2013, y lo que vemos ahí es la división del mercado en datos vinculada con diferentes sectores, con el sector de petróleo, con el sector de bancos, que es privado, con el sector, bueno, petróleo también privado, el agro, que es privado, y el resto de los sectores privados, y la participación del gobierno. Vemos que el sector público representa un 62% del mercado argentino de datos por satélite. Entonces acá se ve claramente en los datos y en los conceptos que acabamos de decir cuál es el vínculo entre lo público y lo privado, y la importancia de empresas de gestión pública y la importancia sobre todo de la decisión política para que este tipo de cosas puedan llevarse adelante. Y hablábamos del orgullo también que esto representa para nosotros, lo decías vos, Sergio, respecto a los recursos humanos, justamente a los hombres y mujeres que llevaron adelante esto desde ARSAT y desde INVAP. Y este informe tiene que ver justamente con eso, con todos los que están detrás de la construcción de estos satélites, del lanzamiento de estos satélites, de quienes los operan, de hombres y mujeres, de argentinos que realmente nos llenan de orgullo. Vamos a verlo. Estamos en la sede de INVAP, en San Carlos de Bariloche, en el cuarto de integración del edificio de integración satelital, con ARSAT 2 a nuestras espaldas. El satélite ya está listo, estamos en la última revisión, lista para embarcar el satélite. Así que completamos 5 años casi de trabajo, así que en alguna medida, alguna emoción, sobre todo pensando en la cantidad de gente que trabajó y la cantidad de horas que hay metidas acá y lo que implica, digamos, para la gente que lo hizo. Es una emoción muy grande, en lo personal fueron muchos años de trabajo y esfuerzo, un orgullo personal, un orgullo para INVAP, un orgullo para el país. Creo que todo el esfuerzo hecho, el compromiso demostrado, el equipo de trabajo es una muestra clara y contundente de que podemos hacer las cosas aquí. ARSAT 2 es un satélite de comunicaciones geoestacionario que va a dar cobertura no solamente en Argentina, sino también en todo el continente americano, en Norteamérica y en todo el hemisferio. Va a incluir banda KU y también banda C. Es el hermano menor de ARSAT 1, que se lanzó el año pasado. Ya con 3 antenas, 3 zonas de coberturas, va a brindar servicios a toda América, en 2 bandas de frecuencias distintas. Tiene algunas características distintas al ARSAT 1 que implicaron desafíos para INVAP y para ARSAT, que por suerte pudimos completarlos exitosamente y de alguna manera le devolvemos la confianza a los que apostaron que podíamos hacerlo. Nosotros conformamos un equipo de trabajo multidisciplinario, todos coexistimos de alguna manera en una oficina, gran oficina, que está aquí en este edificio, en el segundo piso, alrededor de unas 20, 30 personas. Entonces es transcurrir largas horas de trabajo con gente con la cual interactuamos todo el tiempo
Y creo que eso es también una de las claves de poder llevar adelante un proyecto tan complejo y demandante en esfuerzo. Es un logro hecho, es un desafío que pudimos cumplir, es un objetivo alcanzado y bueno, ahora nos queda el lanzamiento y la operación. Estamos protegiendo algo que es de la Argentina y nos permite conservarlo en el tiempo. Muy importante para tener control de la tecnología y poder en el futuro seguir evolucionando los diseños y seguir progresando en esta industria. También es una forma de mostrar que la industria espacial argentina está en pleno desarrollo, es una forma de mostrar que podemos hacer cosas acá en el país y también en definitiva poder salir a vender satélites al resto del mundo. Es una muestra que con el esfuerzo de cada uno y con la esperanza de poder hacer las cosas aquí, se puede llegar muy lejos. Esta capacidad que adquirió el país, Argentina, ARSAT e INVAP, no se pierda y poder en algún futuro, esperemos no muy lejano, exportar este tipo de tecnología a otros países con las mismas necesidades, ¿no? Es decir, hemos terminado una etapa, tal vez la más larga en tiempo, porque requiere de todo el diseño, fabricación, integración y ensayos del satélite, pero restan un par de eventos o etapas de tremenda importancia. No podemos fallar, hemos practicado y probado una y mil veces todo lo que va a ocurrir, inclusive en Kourou, y luego durante la parte de operaciones con el control desde Benavides. A partir del lanzamiento arranca la historia para nosotros. 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage de CAP, décollage. Y allá despegó, qué emoción realmente, qué emoción verlo ahí. Bueno, felicitaciones y realmente desde acá un orgullo muy grande ver todos esos ingenieros, todas esas personas trabajando para que la Argentina pueda tener estos 2 satélites en órbita y muchos más seguramente. Nos vamos al corte, ya volvemos, seguimos haciendo Economía sin Corbata, hablando del ARSAT, hablando de ciencia y tecnología. Ya venimos.